Bueno, es por una historia, es una pequeña leyenda que tiene toda la gente aquí en el pueblo, que por el siglo XVII aquí vivían lo que eran dos hermanas inglesas, lo cual no se acercaban hacia ninguna persona. Si las veían por el pueblo era por callejones bastante solitarios y bastante reducidos que ellas avanzaban con sus antorchas. Mucha gente conspiraba de que a la hora de que pasaban por el camino real, a la hora de que pasaban cerca de este sitio, observaban o pasaban cosas o sucesos demasiado extraños. Bueno, los caminos reales son caminos como que están atrás de nosotros. Se comenta de que esta casa ha pasado por generaciones y generaciones y generaciones hasta que en el año de 1984 esta casa sufrió un pequeño incendio, bueno, un gran incendio, arrebató la vida de una pareja y de un bebé de apenas 4 meses. Se llamaba George White, la persona que vivía aquí con su pareja, con su bebé de apenas 4 meses. Muros, se alcanza a ver lo que sería, bueno, atrás de estas rejas se alcanza a observar lo que sería unas haciendas, no sé si todo lo alcancen a observar bien. Sí. Vale, se le conoce como la hacienda o el arroyo San Diego. En ese lugar incluso se ubicaban lo que serían esas famosísimas tiendas de raya, que igual contenían estas comarcas mineras. En las tiendas de raya era donde los mineros principalmente iban a recoger su pago de toda la semana, al igual que ahí compraban una bebida que era bastante adictiva y actualmente es una bebida bastante tradicional, conocida como la tachuela. No sé si allá en el centro vieron que había un pequeñito bar conocido como las tachuelas. Sí. Sí, bueno, ahí en ese lugar les venden lo que sería la tachuela con un caballito y en la parte de arriba le ponen una galleta María. Haga de cuenta de que esas bebidas es un licor de hierbas naturales, como por ejemplo maracuyá, tejocote, entre otro tipo de hierbas. Los mineros lo consumían muy constante porque dentro de las minas había algo conocido como respiraderos, que era otra forma de excavación. Era una excavación vertical que iba directamente hacia arriba del socavón, hacia llegar hacia el exterior de la montaña. Haga de cuenta de que esos respiraderos servían para dos cosas. Uno, para saber si había, bueno, para liberar gases tóxicos, o lo otro era para que los mineros pudieran consumir mucho mayor oxígeno hasta el fondo de los túneles. Porque si accedían mucho más al fondo y no había esos respiraderos, la complicación de aire sí sería un poquito alta. Así que consumían esa bebida de la tachuela para que dentro de esas minas pudieran entrar en calor. Pero haga de cuenta que la botella de esa bebida llegaba al mismo precio de la cantidad que les pagaban a la semana. Así que por esa razón como que se endeudaban. Y como se endeudaban tenían que trabajar más para pagar esta deuda. ¿Sabe lo que sería el panteón municipal? No es el panteón inglés, el panteón inglés se ubica allá por Mineral del Monte. Ese lugar principalmente se enterraba más a los mineros que fallecían de una enfermedad conocida como la silicosis, o más conocida como la enfermedad ojos del minero, que esta consistía en estar expuesto respirando lo que era sílice. Haga de cuenta que el sílice es provocado gracias al exceso de barrenación adentro de las minas. Casa ya abandonada. Esta casa fue abandonada en el año de 1963. Aquí vivía lo que sería una persona conocida como Mario, era Mario Juárez, por así decirlo. Bueno, sí, Mario Juárez, así se le conocía a esa persona. Tenía un total de unos 43 años. Lo que sucedió en ese lugar era de que pasaban cosas igual bastante extrañas. Esas cosas mucha gente sí lo asegura de que a esta tal persona le desaparecían muy constantemente lo que serían algún tipo de pertenencias que tenía. Son más de 14 kilómetros de largo de lo que sería esta cascada con ríos. Sitio que fue gracias a manos de una persona conocida como Gabriel Mancera, que esa persona era un ingeniero metalúrgico que estuvo al poder del pueblo incluso como un aproximado de unos 30 años. Igual esa persona fue la primera persona que trajo lo que sería el primer automóvil aquí en el pueblo en el año de 1910. El punto conocido como el Mirador Peña Las Monjas. Las monjas son las que se alcanzan a observar aquí en la parte de arriba. Vale, pero ¿por qué se le conoce así como las monjas? Principalmente son rocas, son formaciones rocosas, es roca de lava. Se comenta de que hace más de 5.000 millones de años era una zona volcánica, que a la hora de que el volcán hiciera erupción, el aire le pegó tan fuerte a lo que sería, bueno, el viento le pegó muy fuerte a lo que sería hacia la lava, provocando su enfriamiento mucho más rápido. Su enfriamiento de la lava se tardó aproximadamente como de unos 25 a 50 segundos aproximadamente, que gracias a ello incluso hasta tomó como este tipo de formación asimilada hacia algún tipo de monjas. Más esta peña que está hacia la parte de la derecha mucho más arriba. Si en el pueblo lo vemos de una perspectiva un poco diferente, como que se otorga de una forma como de una monja, que está como un poco agachada y con las manos cruzadas así como si estuviera rezando. En otro lugar donde se ubica allá por el Arenal, allá por Actopan, se alcanza a apreciar de lo que serían los frailes. Igual tiene una pequeña historia por detrás de este lugar, y era de que aproximadamente por el siglo XV había un lugar conocido como Real Alto Tonilco el Grande, que ahí había un convento de monjas.
En otro sitio, allá por el Arenal, por Actopan, donde les comenté que se ubican los frailes, ahí se ubicaba un convento, pero de ellos. Cada vez cuando en estas comunidades tenían algún tipo de fiestas patronales o algún tipo de convivio, monjas y frailes se reunían directamente hacia esas comunidades para platicarles a la gente sobre la palabra católica, al igual que les iban a otorgar algún tipo de víveres, suministros, algún tipo de cosecha, prendas, que sea cualquier tipo de cosas que la gente principalmente ocupara. Hubo una ocasión donde se dirigieron hacia una comunidad que actualmente se le conoce como La Presa, que es una comunidad de que si sigue todo este camino derecho se tarda como un aproximado de unos 20 minutos. Ahí monjes y frailes igual se reunieron, les platicaron sobre la palabra católica, les regalaron esto, lo otro. La gente de ese pueblo, como de agradecimiento, les regalaron a ellos de lo que serían dos botellas, una de ron y la otra de rompope. Monjas y frailes se los aceptaron sin problema, y a la hora de que le regalaron ello y a la hora de que esa pequeña fiesta o ese pequeño convivio acabara por completo, se retiraron de ese sitio, y a la hora de que iban regresando caminando, iban pasando por una vereda que está al lado izquierdo de la Peña de las Monjas. Y a la hora de que iban avanzando, una tormenta bastante fuerte les agarró, provocando de que ni siquiera vieran en dónde iban avanzando. Mucho más adelante, por suerte de ellos, observaron una pequeña cueva, donde ahí se entraron en esa cueva, y su idea era estarse toda la noche hasta esperar a la mañana siguiente, que ya cuando amaneciera y esa tormenta se acabara por completo, simplemente se fueran de ese sitio y cada quien a sus conventos. Pero a la hora de que ellos ingresaron adentro de esa cueva, su idea principalmente era primero comer, y a la hora de que iban a iniciar a comer, se dieron cuenta de que no llevaban nada para poder tomar, ni agua ni nada. Lo único que tenían para poder tomar eran las dos botellas que les habían regalado en la fiesta anterior. Así que lo que hicieron ellos, y gracias al clima bastante frío que hacía en ese lugar, era primero comer, tomar estas botellas, comer, tomar, hasta donde gracias a ello pues terminaron bastante ebrios. Y gracias a ello, y también gracias al frío extremo que hacía en ese lugar, estaban incluso hasta como -2 grados, monjas y frailes se juntaron para cometer esto que pues aquí lo conocemos más como por el adulterio. Y en la mañana siguiente, cuando despertaron, se habían acordado de lo que habían cometido en esta noche anterior. Así que primero las monjas salieron para irse directamente hacia su convento, y los frailes se fueron, pero se fueron un poco más rápido. A la hora de que pasó todo ello, Dios Padre se había dado cuenta del pecado que habían cometido ellos dos en esa noche anterior. Así que por esa misma razón decidió castigarlos en echarles una maldición, lo cual era de que a la hora de que ellos avanzaran y a la hora de que los rayos del sol los impactaran a ellos por completo, los iban a petrificar de poco en poco hasta convertirlos en rocas, lo cual se alcanza a visualizar aquí en la parte de arriba. Como les comento, ahí son las monjas y los frailes quedan por el arenal.